¿Qué es una célula? La célula es la unidad biológica funcional y estructural básica de cualquier ser viviente y a la vez, la célula es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Todo ser vivo está formado por células. Absolutamente todos los organismos, los tejidos que lo componen y los órganos internos que los forman. Se conocen dos tipos básicos de células: las eucariotas, que contienen un núcleo celular bien definido, y las procariotas, que carecen de él. En general, las eucariotas forman parte de los grandes organismos multicelulares como animales, plantas o el ser humano, mientras que las procariotas son parte única de los organismos unicelulares como las bacterias o arqueos. Partes de la célula. La membrana celular. Esta es una barrera que separa al interior de la célula del exterior, pero que no la aísla por completo. Es una capa fina de proteínas, fosfolípidos y glúcidos que recubre toda la célula y que regula la comunicación con el exterior. Es una doble capa lipídica, lo que significa que anatómicamente son dos capas de lípidos con un pequeño espacio entre ambas. Una capa está en contacto con el exterior y otra con el interior. Incrustadas en esta doble capa lipídica encontramos las proteínas y otras moléculas. Permite la entrada y salida de sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono sin ningún problema. Otras sustancias pueden pasar siempre que sea mediante una proteína que regule su entrada, y otras sustancias jamás pueden atravesarla. De este modo, además de proteger el interior de la célula, es una frontera selectiva. El citoplasma. Este es el medio interno de la célula, es decir, su cuerpo. Está protegido por la membrana celular, ya que su función es la de albergar el núcleo y todos los organelos que veremos a continuación y que hacen posible la vida. Se trata de una sustancia líquida con una consistencia algo más gelatinosa en la región más cercana a la membrana y más fluida conforme llegamos al centro. Prácticamente toda la célula es citoplasma. Y como el citoplasma es más de 70% agua, por eso decimos que las personas somos un 70% de agua. El núcleo. Absolutamente todas las células tienen material genético, ya sea en forma de ADN o ARN, y es que los genes lo controlan absolutamente todo. En ellos está codificado todo lo relativo a la célula y por lo tanto a nosotros. El núcleo está formado por la membrana nuclear y el nucleoplasma. El núcleo es una estructura más o menos esférica situada en el interior del citoplasma, cuya función es la de albergar el material genético, protegerlo y generar los productos y proteínas que luego utilizará la célula para vivir. Las mitocondrias son organelos presentes en absolutamente todas las células, y estas son la fábrica de energía de ellas. Y es que una mitocondria es un organelo con la capacidad de transformar los hidratos de carbono y los lípidos en moléculas de ATP, que son el combustible de las células. Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo dependen de estos mitocondrios para tener energía. El aparato de Golgi. Este es un organelo exclusivo de los eucariotas. Se trata de una estructura con muchos pliegues y que cumple con la función de transportar y embarrar las proteínas generadas en el retículo endoplasmático, pasando por una serie de cambios que hacen que sean funcionales una vez que éste las libera. El retículo endoplasmático es un organelo también propio de las células eucariotas. Está especializado en la síntesis de proteínas y lípidos. Es una especie de sistema de canales formado por dos partes. Uno rugoso, el cual tiene ribosomas, y el liso, que no tiene ribosomas y se centra en la síntesis lipídica. Ribosomas. Los ribosomas son organelos presentes en todas las células y se encargan de la síntesis de proteínas. En su interior, la información en forma de material genético es traducida en proteínas, las cuales desempeñan todas las funciones que ocurren en el interior de la célula. Los ribosomas son el nexo de unión entre el ADN y la funcionalidad celular. Los lisosomas. Estos organelos están presentes en la mayoría de células eucariotas y funcionan como una especie de plantas de tratamiento de agua de residuos. Se encargan de degradar las sustancias asimiladas por la célula y los desechos y residuos generados por esta.
además de digerir la propia célula cuando ésta muere. Perixosomas. Los perixosomas son unos organelos presentes en la mayoría de células eucariotas y estos se encargan de evitar la oxidación de la célula. Esto lo consiguen gracias a la eliminación de los productos relacionados con el peróxido de hidrógeno, protegiendo así a la célula, y además están relacionados con el metabolismo de los lípidos.